Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Les damos la bienvenida a este evento que hemos denominado Innovación en los programas de formación de maestros en la Facultad de Educación, reflexiones de pedagogos y pedagogas en formación. Este es un evento que surge como sustentación de proyectos finales del curso de Innovación en Educación del pregrado en Pedagogía, y tenemos el gusto entonces de compartir con toda la comunidad académica de la Facultad de Educación las reflexiones que se han generado en este grupo de estudiantes sobre precisamente ese concepto de innovación en los programas de formación de maestros. Muy bienvenidos todos y todas, estudiantes, las profes que nos acompañan, y bueno, esperamos que en el transcurso del evento se vayan sumando otros invitados. En este primer momento nos acompañan 4 panelistas, estudiantes del curso, en representación de sus grupos de trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es rápidamente presentarnos, contar en qué grupo trabajaron y cuál fue el programa de formación que analizaron. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Ardila Ríos, yo trabajé con Paula y con Julián todo el tema de pedagogía, del pregrado en Pedagogía, Ruralidad y Paz, y bueno, acá estamos para conversar. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Zapata, trabajé junto con mi compañera Sara Manuela Sánchez y juntos analizamos las estrategias innovadoras en el programa de la licenciatura en Educación Básica Primaria. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Macías y junto con la compañera Michelle estudiamos el programa de licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Bueno, en nuestro caso, mi nombre es Juliana Areiza y con mi compañero Oscar Cristancho estuvimos trabajando acerca de la licenciatura en Matemáticas y Física sobre la doble titulación. Bueno, tuvimos un primer ejercicio para iniciar este análisis de innovación educativa con un acercamiento a los programas de formación de maestros a través de un análisis documental. Ahí se tuvo como insumo proyectos educativos del programa, en algunos casos información disponible en la web, en otros los planes de estudio, y algunos tuvieron la oportunidad de entrevistar directamente a algunos personajes que hacen parte de estos programas de formación. En algunos casos profesores, estudiantes, en otros egresados. Quisiéramos en este momento que nos cuenten un poco cómo fue, cuáles fueron esas estrategias que identificaron en esa lectura como potenciales innovaciones dentro de ese programa de formación de maestros, y finalmente cuál eligieron para analizar y por qué, cuál fue la relevancia que esa tuvo frente a las demás. Bueno, en el caso del pregrado en Pedagogía, Ruralidad y Paz, nosotros identificamos 3 estrategias de innovación, o 3 estrategias que son potenciales de ser innovadoras. Una está representada en todo el componente de flexibilización del programa, que digamos es la conjugación entre el currículo basado en problemas socialmente relevantes, la modalidad a distancia y las metodologías activas. La segunda estrategia de innovación la ubicamos con todo el tema del currículo basado en problemas socialmente relevantes, y la última en los mecanismos de autoevaluación que maneja el programa y sobre los que se sustentan, que tienen que ver como con todo el enfoque de la evaluación socioformativa, y digamos que se consideró como potencial innovador, ya que digamos desde el programa el currículo se construyó teniendo en cuenta como las necesidades de los contextos y de las comunidades rurales a las que está dirigido el programa. En esa medida, las comunidades también participan en los procesos de evaluación de los estudiantes que son admitidos al programa. Entonces, digamos como que esas son las 3 estrategias de carácter innovador que se identificaron, y se realizó como la caracterización o todo el análisis al componente de flexibilización por contener un poco como las 2 estrategias anteriores. En el análisis a la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, nosotros identificamos también 3. El primero fue a nivel administrativo y fue el tema del proceso de admisión diferenciado, que está hecho particularmente por ellos y para ellos, pues en su
su respectivo contexto. El segundo fue que ellos durante todo el proceso del plan de estudios manejan unos conceptos sobre la siembra de la semilla, el crecimiento de la semilla y la cosecha, que se repite en 2 ciclos. Entonces nos pareció como muy interesante eso de tener un concepto allegado a ellos que acompañe durante todo el proceso del plan de estudios. Y el tercero fue un componente dentro del mismo plan y dentro de un componente curricular, y es que ellos tienen el tema de las lenguas, de la primera y segunda lengua, en doble sentido. Entonces al ellos tener su lengua materna, su lengua madre, como ellos le llaman, como primera lengua, el castellano pasa a ser la segunda lengua en muchos de los casos, y hay casos particulares en los que es en doble sentido, en el que el castellano es su primera lengua y la lengua materna pasa a ser la segunda. Entonces como ese ejercicio que se hace ahí nos pareció muy potencialmente innovador. Para el caso de la licenciatura en educación básica primaria es importante pues como partir de una contextualización. Este fue un programa que anteriormente existía en la Facultad de Educación, pero por dinámicas ministeriales se deja de ofertar aproximadamente para el año 2000. Sin embargo, se empiezan a identificar como unas necesidades formativas en los contextos de regionalización, y es allí donde se ve como la necesidad de formar maestros, ¿cierto? De acuerdo pues como un índice que arroja una encuesta a la facultad, se nota que el 20% de los maestros de Antioquia, el 20% pertenecen a municipios no certificados, y su formación llega hasta ser bachiller pedagógico normalista. Entonces allí es donde se identifican 2 estrategias innovadoras o con potencial innovador. La primera de ellas es como la metodología que se ofrece, al ser un programa ofrecido a distancia tradicional, lo que implica un componente de virtualidad y otro de presencialidad. Y una segunda estrategia innovadora estaría en el proceso de admisión, porque también es un proceso de admisión diferenciado, no es a través de un examen regular de admisión, sino que se siguen como ciertas pautas que de una u otra manera hacen diferenciar el proceso. Entonces ahí se enfoca como el análisis en la metodología de distancia. Bueno, en el caso de la licenciatura en matemáticas, identificamos 3 estrategias innovadoras de orden curricular, las cuales son la armonización curricular del programa de licenciatura en educación básica, con énfasis en matemáticas, los seminarios de especialización y la doble titulación con la licenciatura en física. Nosotros nos enfocamos como tal en la doble titulación. Muy bien, bueno, son muy diversas como las estrategias identificadas, ¿cierto? Pero hay como un tema en común, y es esa apuesta por lo curricular, por cambios que sean importantes, que respondan a necesidades y a problemáticas presentes en las versiones anteriores de estos programas o en la creación de estos nuevos programas, enfocadas en la flexibilización, en temas de formación en segunda lengua, la metodología en la admisión diferenciada, y en este caso pues una ruta de doble titulación. Para esta segunda ronda de conversación yo quisiera preguntarles cuál es ese potencial que ustedes identifican en esas estrategias innovadoras, cuál sería como el beneficio a corto plazo de ese tipo de estrategias implementadas en estos programas de formación. Bueno, en nuestro caso, con el pregrado en Pedagogía, Ruralidad y Paz, que encontramos la innovación en cuanto a la flexibilización de la modalidad, hay algo en particular, y es que consideramos que esto permite a la universidad llegar a otros espacios a los que no ha podido llegar. De alguna manera la universidad deja de estar centralizada solo acá en el campus y en todas sus sedes, y pues es la universidad quien va a las personas que quieren estudiar. Un potencial de esto es que todas las personas del campo, la ruralidad de Colombia, pueden tener acceso a la educación y no tienen que estar pensando en transportarse a la ciudad o en el hospedaje en la ciudad. Y esto permite como cumplir con todos estos propósitos del acceso a la educación, de que los jóvenes puedan estudiar, y no solo los jóvenes que tienen las oportunidades para hacerlo. Cuando la universidad es quien va y flexibiliza sus contenidos, además de todo lo que ya dije, está posibilitando también que los saberes no se concentren en lo que se concentran de pronto acá en el campus o en otros espacios, sino que los saberes también vengan de las comunidades
y un poco ver lo que pasa allá, qué se está hablando, qué saben las personas y qué pueden enseñarle ellos a la universidad. Ahí para agregar, pues se considera también como de carácter innovador, no porque esté inventando algo nuevo, sino porque está resolviendo, digamos, como una problemática en contexto. Y digamos que según unas de las cifras que nosotros consultamos, solo el 2% de los jóvenes de la población rural acceden a la educación superior. Entonces, digamos, como al construirse este programa, desde desde este componente de flexibilización, apostándole a estas modalidades a distancias, con metodologías participativas, lo que se busca hacer es un poco tratar de solucionar o de mitigar, digamos, como los riesgos o las problemáticas. También encontrábamos que el 68% de las universidades están, digamos, ubicados en centros urbanos. Entonces, como que la invitación que también, o lo que se hace con este programa, es un poco descentralizar la universidad. Y bueno, digamos como que hay potenciales, como aspectos potenciales que pueda tener la innovación es la formación, digamos, de profesionales de la pedagogía, también en contextos que, digamos, actuales como el conflicto armado, pues como que lo puedan un poco como mitigar ahí las necesidades. Y hay algo que también es muy importante y que rescatan en el documento maestro, y es que con la apuesta de este programa se le está intencionando la permanencia en el territorio para disminuir, digamos, esas migraciones de lo urbano, de lo rural al urbano. Bueno, retomando algo que decía Sebas, también en este componente curricular sobre las lenguas en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, tampoco se inventa nada, porque en realidad eso parte de una ley que es la 1380 del 2010, que habla sobre la fomentación y el cuidado de las lenguas ancestrales en el país. Entonces, claro, viene desde allá arriba, pero lo realmente potencialmente innovador es la vuelta de tuerca que le dan a la hora de construirlo, porque lo hacen de una forma en la cual hay un componente activo durante todo el programa, pero también en las selectivas y también en programas de extensión, que ahora mismo hace poco en el caso de Multilingüe abre 3 de las lenguas tanto para ellos como para el público. Entonces se da como a ver cómo lo llamo, se da esta conjunción de espacios que genera que haya un bioma, que haya un lugar donde puedan hacerlo. El punto, también se hace muy innovador frente a que, como decía ahorita, se hace en doble vía, o sea, no es solamente quienes tienen la lengua materna de su lengua madre y llegan aquí a fortalecer la lengua castellana, sino que es al revés, porque investigando nos dimos cuenta que hay muchos de los estudiantes que su primera lengua no es la madre, sino que es el castellano, y aquí llegan a fortalecer su lengua madre. Entonces eso sería. Desde la licenciatura en básica primaria se considera que tiene pues como este potencial innovador, o al menos unos beneficios en clave de 2 cosas. Lo primero, en clave de accesibilidad, porque también es una licenciatura que se piensa para la regionalización, para llegar a ciertos territorios de Antioquia, para descentralizar el saber y llevarlo a estos maestros que necesitan como complementar esa formación que se les dio en las escuelas normales. Y la segunda, en clave de la calidad de la educación. Cuando se piensa en el perfil de un licenciado o licenciada en educación básica primaria, también se le apuesta como a esos objetivos que se plantean con los ODS, con el acceso a la educación, con mejorar los procesos de calidad entre las instituciones, fortaleciendo primero la formación de estos maestros. Bueno, para hablar del potencial innovador también es importante hablar de por qué surge. Pues porque una doble titulación en matemáticas y física, licenciatura en matemáticas y licenciatura en física. Todo sucede en el 2015. Había un pregrado de licenciatura en matemáticas y física, pero ese pregrado desaparece, desaparece por normativas, el ministerio va cambiando cosas, entonces surge una necesidad de formar aquellos estudiantes con la capacidad de ser licenciados tanto en matemáticas como en física, que tengan esa posibilidad, pero es una forma opcional. Es decir, si yo estudio licenciatura en matemáticas, no tengo que estudiar licenciatura en física, pero sí es brindar la alternativa para que aquellos que quieran hacerlo lo puedan lograr.
Entonces es una innovación de tipo de adición, pues se añaden cosas y conversa con muchos, pues son muchos entes los que participan acá, desde directivos, profesores, coordinadores del programa, para llegar a un acuerdo y un consenso, que es ahorita lo que va a comentar mi compañera. Pero entonces, como tal, es hablar de eso, que en el 2015 se empieza a pensar esa necesidad, porque digamos que los licenciados en matemáticas en los colegios tienen más posibilidades. El curso de matemáticas se da desde sexto hasta 11, pero aquellos de física, pues, tienen un margen más pequeño, debido a que noveno y 11 pues no vamos a dictar física en sexto. Entonces, como por esas cuestiones de ampliar el campo laboral de los licenciados. Entonces ya ahora sí vamos a hablar del potencial innovador. Bueno, si hacemos una lectura de ese concepto de innovación como la posibilidad de intervenir un problema real con una solución que aporte valor a ese problema y a esa comunidad en la que se interviene, podemos ver claramente en lo que ustedes nos presentan que aquí hay un valor muy importante, ¿cierto?, en los diferentes programas analizados, asuntos en términos de cobertura, de descentralización, del fortalecimiento de lenguas ancestrales, de ampliar un perfil profesional ante una necesidad latente como la acaba de exponer Oscar. Pero bueno, ¿cuáles serían también las posibles tensiones, las posibles problemáticas que podrían afrontar esos procesos de innovación en los programas de formación de maestros que ustedes analizaron? Si quieren, empecemos de allá. Bueno, entonces acá la cuestión con las tensiones es que a lo largo del semestre hemos venido realizando un trabajo y pudimos realizar una entrevista con el coordinador del pregrado, Iván Celi, y él nos comentaba que las tensiones, por lo menos en este caso de la doble titulación, no son muy marcadas debido a que hay una problemática con respecto a la evaluación. Es decir, no se le está haciendo un seguimiento constante a este proceso de doble titulación. Entonces, en nuestras observaciones respecto al trabajo, encontramos que para encontrar esas tensiones que están teniendo pueden ser de tipo curricular, pues nosotros suponemos, no encontramos un documento como tal donde nos diga esto es lo que está pasando, o pues nos falta un poco de información al respecto, la buscamos, pero es complejo. Entonces, puede ser una cuestión de qué saberes privilegiar, digamos, en matemáticas o en física, y cómo escoger los horarios y demás, el tipo de profesores, son un tipo de tensiones que pueden estar ahí marcadas. Pero hacemos énfasis en que hace falta un mayor énfasis en la evaluación y seguimiento del proceso. En el marco de la licenciatura en básica primaria, y yo creo que también en el marco de varios programas, una de las tensiones identificadas se hace mención pues como en clave de la permanencia universitaria, ¿cierto? Creo que es un factor que a veces pone en disputa muchos asuntos en los programas de formación, en este particularmente, también que de pronto en una posible renovación del registro calificado cambien las normativas con relación a las dinámicas de la educación a distancia, también puede presentarse como una tensión que de pronto el programa cuente con una baja demanda de estudiantes o por el componente de virtualidad que ellos tienen con relación a su metodología, tengan a veces fallos en la infraestructura tecnológica, entonces también se podría considerar ahí como una tensión. En el programa de Madre Tierra, buscando estas tensiones, entrevistamos a varios estudiantes egresados que hicieron parte de esta versión 2 y decían que pues, la mayor tensión que tenían en estos espacios de formación de lenguas era la propia diversidad. A veces eso era lo que complicaba, porque muchas veces inclusive los maestros, ellos los llamaban, al ser mestizos, no, su primera lengua era el castellano, no la lengua madre, entonces se generaban tensiones y complicaciones allá adentro, pues tanto con los maestros como con los estudiantes entre sí. Entonces como que el gran potencial de la diversidad termina siendo también como su gran tensión. Respecto al pregrado en Pedagogía, Ruralidad y Paz, pues encontramos tensiones en cuanto a cómo será el recibimiento de las comunidades para este pregrado. Como es un pregrado nuevo,
puede haber muy buen recibimiento, pero también está la pregunta por qué van a requerir las comunidades, qué van a esperar del programa, va a cumplir sus expectativas, y si no es lo que ellos esperaban, cómo se van a solucionar todos esos problemas. Encontramos también algunas respecto a las comunidades, pues en general las condiciones socioeconómicas de las personas a las que está enfocado el programa pueden afectar el acceso y la permanencia en el programa y la graduación. Ese puede ser uno de los problemas, así como la presencia de grupos armados al margen de la ley en las zonas, pues fue un elemento que consideramos. Y también algunas tensiones en cuanto a lo económico, cómo se va a solventar el programa, va a tener el apoyo pues en cuanto a lo económico y lo administrativo. Si pueden haber preguntas en cuanto a su, ¿cómo decirlo?, como a su fundamentación epistemológica, cómo se va a evaluar el programa, cómo se va a presentar, cómo va a abordar determinados temas, entonces eso qué tensiones le puede abordar al programa, qué tensiones en sí mismo puede tener y frente a los demás programas de la Facultad de Educación, y pues esto también como con los aspectos económicos de la universidad pública, cómo puede eso afectar al programa, fueron las tensiones que encontramos. Adicionalmente también identificamos, por ejemplo, como la desigualdad social, económica de las poblaciones a las que va dirigido el programa. Entonces el programa en su modalidad tiene también el alto componente de virtualidad, que es como un 50% virtualidad, 50% presencialidad. Entonces, al igual que en la licenciatura de básica primaria, tenemos el problema es frente a ese acceso a la infraestructura tecnológica, porque entonces en el documento maestro se contempla modificaciones administrativas, cambios de orden curricular que apoyen, digamos, o que, digamos, mitiguen esas barreras, pero finalmente hay como unas desigualdades que son, digamos, como connaturales al contexto, ¿cierto? Pero están ahí como latentes, que también es como una tensión más fuerte. Bueno, tendríamos que sumarle a esas tensiones muchas otras, ¿cierto? Asuntos, por ejemplo, de legislación educativa, reformas, por ejemplo, a las normas actuales que pongan en tensión los programas y las versiones que están vigentes actualmente, asuntos propios de la dinámica universitaria en la que nos movemos, de irregularidades académicas, de algunas, no sé, dinámicas propias de las facultades que también pudieran afectar de alguna manera estas innovaciones que ustedes nos están presentando. Y otra, se me ocurre, podría ser la expectativa social que tengan los jóvenes en materia de acceso a la educación superior, ¿cierto? Y ese interés por acceder a programas de formación de maestros, pues yo creo que sería la principal tensión, porque si no hay maestros, pues con quién se aplican, maestros en formación, con quién se aplicarían todos estos procesos innovadores y estos grandes esfuerzos que se hacen. Bueno, para terminar esta ronda de conversación, tenemos en la Facultad de Educación una expectativa alta con el pregrado en Pedagogía, en cuanto al análisis y la reflexión que se hace de la educación desde esa mirada de los pedagogos y las pedagogas, ¿cierto? Una mirada que toca la escuela, que la analiza, que la vive de una manera, pero para intervenirla de otra manera. En este sentido y desde esta expectativa que por lo menos yo como profesora de la facultad pongo en ustedes como pedagogos y pedagogas en formación, ¿cuál sería la lectura que se hace sobre innovación en la Facultad de Educación? ¿Cómo estamos en materia de innovación en esta facultad? A mí me gustaría responder la pregunta pues analizando un poco lo que vimos y en especial en nuestro programa en el que nosotros analizamos, el de Pedagogía, Ruralidad y Paz. En clases durante el desarrollo del curso que analizábamos la problemática de la poca matrícula que hay en la facultad y cómo puede la facultad repensarse eso, pues lo decíamos, por ejemplo, este componente de flexibilización que propone este pregrado es muy importante porque ayudaría a que esos jóvenes que no se matriculan porque no pueden venir, porque no tienen los recursos o porque por diferentes razones
desigualdades sociales y económicas, pues que de alguna manera puedan tener esa opción y se acerquen más a la universidad. La universidad ya se ha flexibilizado en cuanto a otros elementos, como por ejemplo el puntaje de corte de los programas, y que los programas de la facultad se estén pensando cómo flexibilizarse, cómo reducir los tiempos, cómo reducir el número de veces que se tiene que venir a la universidad, cómo llegar a los contextos, sino que los contextos tengan que venir acá. A mí me parece un gran potencial porque también permite estar un poco más en las necesidades de las personas, y cuando uno habla de innovación a veces puede haber como cierto rechazo, cierta resistencia al pensar que la innovación es estar en función del mercado o en función de unos cuantos, pero también hay que pensarlo, y es, pues tenemos una educación pública, ¿cómo hacemos que esa educación pueda llegar a todos? ¿Por qué no se están matriculando? ¿Cómo hacemos que llegue a esos que se quieren matricular y no tienen cómo o no han podido? Entonces, a mí me parece muy valioso las estrategias de la facultad, que está empezando a gestarse, está empezando a mirar, pues si bien no es fácil, ya se han visto como esos esfuerzos, y el programa en Pedagogía de la Madre Tierra ha mostrado como unos resultados positivos. Este pregrado vamos a ver cómo va, pero pues también lo vemos como por un buen horizonte. Entonces esa pregunta, esa innovación nos va a ayudar a que la facultad, por ejemplo, pueda posicionarse mejor, pueda tener mayor matrícula, pueda tener más docentes en formación, y pues de alguna manera sí contribuimos a que la educación en el país sea mejor. Entonces, a mi parecer hay una perspectiva positiva y hay potencial para que como facultad nos repensemos cuáles son esas modalidades, cómo es el currículo, cómo flexibilizamos y cómo pensamos en las demás personas, en esos que no han podido acceder y que por tanto no hemos considerado, pero que deberíamos empezar a considerar. Voy a recuperar acá como unos apuntes de una conversación que tuvimos con el director de la unidad de innovación, si no estoy mal, cuando él nos hablaba de que en la Universidad de Antioquia han estado como haciendo una estructuración o una comprensión frente a los diferentes tipos o a los diferentes ámbitos de innovación que se pueden contemplar o que se pueden analizar, digamos, como en la universidad. Entonces él nos hablaba como de una innovación pedagógica, curricular y didáctica. La primera se estaba comprendiendo un poco como con los modelos, los enfoques, los perfiles, la responsabilidad social que tiene la universidad con el entorno, y en ese sentido también pues como con lo que se espera que la universidad proyecte en términos de su eje misional de la formación, de la educación. Todo lo curricular que está relacionado como con las rutas de aprendizaje, en esa relación empleadores-empresa, y digamos toda la innovación didáctica que tiene que ver como con los estilos de aprendizaje o las estrategias. Y creo que ahí es como importante, y creo que como uno de los avances o una de las apuestas que tiene hoy como la innovación es poder generar esos puentes de diálogo entre la misma formación de maestros. Recuerdo la conversación que él nos ponía, que un profesor de periodismo estaba haciendo algo que, digamos, desde el conocimiento que nosotros podemos tener como de la educación y la pedagogía, pues era una metodología activa, pero para el profesor era algo nuevo. Entonces era algo nuevo en el contexto para él, no lo definía de esa forma por los conocimientos que tenía o por donde estaba situado. Entonces digamos como que al generar esa estrategia de puente o de diálogo entre esas diferentes áreas, lo que se hace es como situar también el conocimiento, y digamos como que creo que esa es una de las apuestas ahora de la facultad, crear esos puentes de diálogo, situar el conocimiento y bueno, pues ampliar como los campos y las estrategias de innovación a la luz de estos tres ámbitos. Y retomando lo que dicen los compañeros, hay algo bien importante, pues escuchándolos a ellos y lo que investigamos nosotros, y es eso que decía Sebas, que todo es innovador en la medida de su contexto. Y en la facultad se han visto unos esfuerzos, por ejemplo, con la renovación de nuestro propio pregrado, que esta segunda versión se ve, la segunda versión del pregrado de la Madre Tierra, y los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, con la doble titulación de física. O sea,
en la medida de su contexto ha sido, o sea, se ha notado ese componente innovador ahí. Pues desde la perspectiva de nuestro trabajo, nosotros consideramos que la facultad es como un espacio muy orgánico, ¿cierto? Orgánico en la medida de que siempre está en movimiento, en la medida de que siempre está pensando en nuevas apuestas formativas, en la medida de que recorre los territorios, los explora, conversa con las comunidades, se piensa en la formación de esos sujetos que están interviniendo allí. Entonces, en la medida en que la facultad, perdón, es orgánica, ¿cierto? Se pueden visibilizar más estos procesos de innovación que pueden ir en pro de lo curricular, de lo pedagógico, de lo didáctico, ¿cierto? Pero que de una u otra manera siempre va a estar como en clave de responder a algunas necesidades. Por ejemplo, en el caso de la licenciatura, es un problema que nace de una regionalización, de un contexto específico y por darle una continuidad, ¿cierto? Entonces ahí también vemos cómo emergen también unos diferentes perfiles que no solamente se especifiquen en un área determinada, sino que sea un maestro propiamente para un contexto determinado. Nosotros conversábamos precisamente acerca de cómo la facultad también brinda una ventaja competitiva en cuanto a la salida laboral de los maestros. Entonces pensábamos que no solamente la facultad se piensa en que graduamos a un licenciado en matemáticas y lo acompañamos en su proceso formativo mientras está en la universidad, pero luego de que sale a laborar nos olvidamos de él. Entonces creo que la facultad también se piensa entonces en esa proyección laboral y en qué medida los licenciados que formamos acá pueden salir a competir con muchos otros profesionales de otras universidades. Entonces creo que eso denota también la responsabilidad social de la facultad con respecto a todo el proceso formativo y laboral de los maestros. Bueno, entonces también hablábamos, por lo menos hay una cuestión muy interesante acá, y es el hecho de la divulgación. Es decir, tenemos innovación educativa en la Facultad de Educación, pero no está siendo llamativa para los estudiantes. Ejemplo, este conversatorio. La invitación fue abierta y estamos los del curso y uno que otro profesor. Entonces, creo que las cuestiones van más por ese lado. De decir, bueno, se están haciendo los procesos, estoy viendo los compañeros y sí se ha realizado un acompañamiento y evaluación de las innovaciones, en nuestro caso no tanto, pero es más una cuestión por ese lado, de decir, ¿cómo podemos hacer? Porque la innovación como tal es atractiva, pero la innovación en educación parece que no tanto. Eso es importante, como asumir también el rol de cada uno, desde el estamento de estudiantes, de profesores, en el desarrollo y permanencia de estas estrategias innovadoras. Casi que es un conjunto de una suma de esfuerzos que viene a complementar pues que esto pueda hacerse realidad y mantenerse en el tiempo. Bueno, agradecemos a este primer grupo de estudiantes por los análisis y las reflexiones hechas a los programas de licenciatura en matemáticas, el pregrado en pedagogía, ruralidad y paz, el pregrado de licenciatura en pedagogía de la madre tierra y a la licenciatura en básica primaria. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a este nuevo grupo de panelistas, estudiantes también del pregrado en pedagogía del curso de innovación en educación, con quienes vamos a conversar específicamente esas estrategias innovadoras identificadas en la licenciatura en física, la licenciatura en ciencias sociales y la licenciatura en ciencias naturales. Entonces, bueno, hagamos primero una rondita de presentación con quienes de los compañeros trabajaron, para que empecemos como a conversar en torno, primeramente me gustaría proponerlo de una vez, en torno a por qué esa estrategia de las que escogieron, antes de que nos la cuenten, por qué esa estrategia que escogieron tiene ese sentido innovador, ¿qué es lo que la caracteriza? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniela, trabajé con mi compañera Natalia Cardona, la licenciatura en Ciencias Sociales. Primero la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Paulina Castro, trabajé con la compañera Jensi Galvis y nosotros le hicimos el análisis a la licenciatura en Ciencias Naturales. Hola, mi nombre es Luisa Gómez Solarte, nosotras le hicimos a la licenciatura en Física con mi compañera Alejandra Méndez.
Bueno, ahora sí hablemos de esas estrategias que identificaron y qué es lo que las hace innovadoras, por qué esa estrategia es considerada una innovación y cómo podría definirse la intencionalidad que tiene esa estrategia. Nosotros diríamos que es una innovación ya que responde como a un problema o a una necesidad en específico, que era el fortalecimiento de la formación académica. Luisa, no nos has contado cuál es la estrategia. Nuestra estrategia es, nosotros nos enfocamos en el semillero Piensas. Perfecto. Okay. Porque responde a una necesidad o una problemática, por así decirlo, de la formación académica en investigación de los docentes. Y pues la elegimos porque era como una de las que nos parecía que tenía como más información y respondía más como a este tipo de innovación. Y su intencionalidad sería como la de adición, pues porque mejora unos procesos e intenta incrementarlos. Y pues no es el único semillero que existe, pero sí es un semillero que se enfoca en una necesidad en específica, que es ese fortalecimiento. Bueno, desde la licenciatura en Ciencias Naturales elegimos 3 elementos como potencial innovador. La primera de ellas fue lo del cambio de nombre. Primeramente, tenía el nombre de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y posteriormente la licenciatura en Ciencias Naturales, y este cambio ocurrió porque se venían presentando problemáticas al momento de los estudiantes egresados ya laboral. Entonces ellos tenían dificultades porque solo los estaban como enviando a las instituciones para que dieran sus clases en la básica primaria, y su campo de acción obviamente también recogía el bachiller y también la primaria. Otra de ellas fue las estrategias de flexibilización. Los estudiantes tienen la posibilidad de elegir del banco de electivas qué materias quieren cursar para complementar sus estudios individuales, ¿cierto? Otra de las cosas fue la eliminación de prerequisitos y correquisitos que antes se tenían contemplados en el plan de estudios, y también contaban con horarios diferentes, o sea que existió una flexibilización de los horarios para aquellos estudiantes que posiblemente tuvieran que elaborar o no tuvieran como el tiempo adecuado para estar todo el día, por ejemplo, acá en la universidad. El tercero de ellos fue, de hecho fue el que elegimos, fue la implementación de prácticas tempranas desde el primer semestre. Esto se hizo desde la resolución del Ministerio de Educación Nacional, la 2395 del 2015, que exigía que toda la facultad y todos los estudiantes pues, de las licenciaturas tuvieran la oportunidad de ejercer sus prácticas desde el primer semestre y contar con 50 créditos de práctica. Esto ayudaba para que los estudiantes se dieran cuenta si, por ejemplo, querían o no seguir cursando el pregrado o la licenciatura. Bueno, nosotros consideramos que esto es una potencial innovación porque, como lo hablábamos desde las clases, innovar no es necesariamente crear algo, sino mejorar algo que ya está. Entonces, lo que se hizo fue mejorar y pues agregar las prácticas tempranas desde el primer semestre a la licenciatura, y esto permite que se articulen de mejor manera los saberes específicos y los saberes pedagógicos, además de que también puede mejorar los procesos de enseñanza. Entonces, así podríamos decir que la intencionalidad es de reestructuración, pero también de adición, porque como les digo, es algo que ya estaba, pero se puso desde los primeros semestres. Pero reestructuración porque para poder hacer esto tuvieron que hacer muchos cambios en el pensum, como por ejemplo que algunos de los cursos que anteriormente eran pues cursos obligatorios pasaron a ser electivas. Bueno, en la licenciatura en Ciencias Sociales identificamos
dos principalmente, que fue también el cambio de denominación del programa con todo lo que las compañeras también acabaron de mencionar. Esto lo identificamos como una innovación de procesos, ya que pues hubieron varias mejoras en el PEMSUM, la adición de los 50 créditos de práctica, y también identificamos las prácticas en contextos no escolares. Esto lo vimos como un potencial innovador, ya que permite que estos maestros en formación se diferencien de las demás licenciaturas y puedan trabajar interdisciplinariamente con otros sujetos en el campo de saber. Entonces lo identificamos como una innovación curricular y didáctica con todo lo que implica pues como organizar pues como estas clases en pro de que los docentes puedan habitar otros tipos de espacios por fuera de la escuela. Bueno, retomemos un poquito esa idea o esa discusión que traíamos sobre el beneficio potencial de estas estrategias innovadoras. ¿Cuál sería ese beneficio a corto plazo para estos programas de formación de maestros, partiendo de estas estrategias innovadoras que ustedes identificaron? La presencia del semillero investigativo Piensias en la licenciatura en física, las prácticas en contextos no escolares y las prácticas tempranas en la licenciatura en ciencias naturales, aunque aplicaría también para los demás programas de formación de maestros. Bueno, nosotras identificamos básicamente dos potencialidades en esto. Una es que, bueno, los maestros puedan habitar otro tipo de espacio, ¿cierto? Como ya les había dicho anteriormente, poder identificar el acto educativo por fuera de la escuela es muy importante, y más cuando estamos hoy en día en esta transición de la escuela, en que es esa pregunta de que de que hoy en día la escuela no está como cubriendo todo lo necesario. Entonces poder formar maestros que puedan tener esa capacidad de habitar esos espacios por fuera de la escuela nos pareció muy importante. Adicionalmente, que ellos cuando están en esas prácticas puedan verlo como algo a futuro, que, o sea, no se queden simplemente habitando la escuela, sino que también puedan verse profesionalmente en un museo, en corporaciones o en diferentes espacios trabajando con otro tipo de profesionales. Bueno, dentro de la licenciatura en Ciencias Naturales, el beneficio potencial que estuvimos hablando pues mi compañera y yo, es que hacer prácticas desde los primeros semestres permitirá al estudiante obtener las habilidades necesarias para poder ejercer su profesión. Y eso complementándolo con lo que dije anteriormente, y es que si uno se enfrenta a su primera práctica, sabe si tiene o no las habilidades para ejercer la licenciatura, pues en este caso, o su profesión, o la profesión pues que desee. Entonces, si por ejemplo dice que no las tiene, entonces deserta, pero si por ejemplo quiere mejorar algunas debilidades que esta práctica también le permita obtener, entonces puede mejorarla y así ejercer de mejor manera su profesión, ¿cierto? Y también a largo plazo identificamos que habrá mejores resultados en los procesos de enseñanza implementados por estos futuros docentes, y también poder mantener como convenios entre los centros de práctica y la universidad. Estos centros de prácticas que no necesariamente tienen que ser instituciones, sino también otras organizaciones donde se den procesos de enseñanza. Bueno, uno de los beneficios potenciales que brinda el semillero Piensias es de brindarle la oportunidad a los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia el poder acceder a contenido de investigación y digamos que poder llegar a tener conocimiento sobre la investigación. También es un espacio que brinda la posibilidad de tener un diálogo interdisciplinario, ya que el semillero Piensias tiene abiertas sus convocatorias o inscripciones a todas las licenciaturas de la facultad. También está la posibilidad que le brinda a los estudiantes de tener conocimientos previos
o una base en cuanto a investigación a la hora de realizar su trabajo de grado o tesis. Otra es la distinción por la participación o el hacer parte del semillero, ya que, como todos conocemos, el pertenecer a un semillero de por sí nos da como un plus o nos genera como un valor agregado en la hoja de vida o a la hora de presentarnos al mundo laboral. Por último está la participación en proyectos investigativos con algunos investigadores que ya tienen más experiencia en el campo. Bueno, me llama la atención esa lectura muy detallada que ustedes hicieron de estos programas de formación de maestros, y yo quisiera saber cuál era la lectura antes de hacer este ejercicio de caracterización de innovaciones, incluso antes de estar en el curso. ¿Cuál era esa lectura que ustedes hacían sobre la Facultad de Educación en materia de innovación? ¿Alguna vez llegaron a pensar que existían estrategias de este orden en la facultad, o era de pronto muy alejada esa mirada en este contexto de nuestra facultad? ¿Cuál era la lectura inicial que tenían de ello? Bueno, en realidad uno como que identificaba ciertas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, lo de los semilleros, uno pues sabe como que están ahí presentes, pero en realidad personalmente no lo identificaba como innovación, porque el curso mismo me posibilitó poder como definir un poco ese concepto de innovación y poder decir, listo, ahora sí puedo hacer una lectura diferente de los tipos de innovaciones y no el sesgo que tenía de que la innovación era directamente relacionada con las TIC. Y eso fue una de las cosas que posibilitó el curso y que posibilitó pues todas estas lecturas y reflexiones que hemos realizado de todas las licenciaturas. Poder identificar que estas estrategias que veíamos presentes en la facultad y que pasaban de largo, por decirlo así, pues son innovaciones, ¿cierto? Son potenciales innovaciones. Entonces, eso fue como... Muy bien. Bueno, en realidad lo que yo pienso también es muy relacionado con lo de la compañera, porque antes de estar en el curso ni siquiera me había cuestionado cómo podría definir la innovación. Digamos, por ejemplo, yo antes estudiaba la licenciatura en Ciencias Naturales y a mí me tocó justamente ese cambio de pensum, y yo nunca me imaginé que eso pudiera ser una potencial innovación, sino que simplemente uno lo ve, y también pues como lo vimos hace poco en el cambio de pensum del pregrado, uno lo ve como una simple mejora, pero no, digamos como que no lo analizaba con el trasfondo que en realidad tiene la innovación educativa y los beneficios que esta puede traer. Bueno, yo la verdad tampoco pues como que me pensaba la innovación en educación y menos en la facultad, porque tenía muy errada la idea de que innovación era aquello que tenía que ser nuevo. Con el curso esto me permitió pues identificar que no siempre la innovación es lo que es nuevo, sino que puede ser una mejora, una incrementación o una potencialización de algo que ya está. Entonces, pues sí, en cuanto a la facultad, el curso ya sí nos da la posibilidad de identificar que sí hay innovación en educación y que puede ser algo más normal y no algo como que salió de la nada. Muy necesario decir también que son procesos que no terminan, ¿cierto? Que no por el hecho de que hoy los identificamos como potenciales innovaciones, pues es un proceso terminado, más bien es un primer paso en un camino largo que tendrá que seguirse trabajando. Bueno, esta pregunta a mí me parece un poquito difícil, pero tiene mucho valor, y es poder conocer desde ese rol de ustedes como pedagogas en formación, cuáles serían las recomendaciones que le hacen a esas estrategias de innovación que identificaron en cada uno de los programas de formación de maestros. Nosotras respondimos pues pensábamos responder a la pregunta pues en un caso hipotético, porque la verdad no conocemos muy bien el semillero, solo como lo que hemos investigado, pero no hemos tenido la oportunidad de cómo asistir, y
Y entonces, pues pensábamos que nosotras como futuras pedagogas recomendamos que se tenga un buen uso, un buen reconocimiento o uso de las estrategias metodológicas que se estén dando en el semillero. Porque si el estudiante se forma de alguna manera con un vacío o con un concepto erróneo, eso después le va a caer muy mal a la hora de estar laborando, porque no va a tener conceptos claros sobre la investigación, por ejemplo. También hablábamos de, pues, y va relacionado, es de tener una buena praxis para utilizar estas herramientas investigativas y que no queden como estos vacíos, y para ello se podía dar como, no sé, unas retroalimentaciones o algo así que reconozca las fallas y los aciertos que ha tenido el estudiante a la hora de realizar la investigación. Bueno, dentro de la licenciatura se tenía contemplada una evaluación que fue la que permitió como hacer ese reconocimiento de que hacer prácticas en el 8º nivel muchas veces no respondía pues a las necesidades de los mismos estudiantes, sino que pues las determinaron para hacerlas en los primeros semestres. Entonces, desde nuestra formación como pedagogos, nosotras quisimos como que a bien decir que esa evaluación se siga desarrollando. ¿Por qué? Porque eso permitirá conocer cuáles son las irregularidades que se pueden presentar en el campo y a partir de allí pensarse estrategias de mejora ante las dificultades. También consideramos que sería bueno, obviamente desde el desconocimiento, crear instrumentos de seguimiento práctico, por ejemplo, rúbricas de satisfacción y desempeño durante todo el proceso de las prácticas. Bueno, también otra de las recomendaciones que hacemos que puede fortalecer la evaluación es abrir espacios de socialización de prácticas en donde se pueda comentar cuál ha sido la experiencia de los estudiantes frente a las prácticas, y esto también puede servir no solo como una evaluación, sino como una herramienta para los próximos practicantes que van a asistir a sus centros o que apenas están o que apenas están empezando a identificar cuáles son las habilidades necesarias o las debilidades que tienen que fortalecer para poder ejercer en la profesión. Y lo de las prácticas en espacios no convencionales también les permite a los practicantes fortalecer los conocimientos que están adquiriendo, pues los conocimientos específicos, y no estar solamente centrados en el colegio, y también hacer prácticas en espacios no convencionales les puede hasta ayudar a adquirir como estrategias que puedan ser llamativas y etcétera para los estudiantes a los cuales les vayan a dar clases en un futuro o en pues futuras prácticas. Bueno, nosotras mientras que estábamos conversando con algunos de los estudiantes de la licenciatura, ellos nos comentaban que los centros de práctica a veces eran muy limitados y que no iban mucho como a los intereses de los estudiantes. Entonces, una de las mejoras que proponemos para esto es que se amplíen los centros de práctica, que puedan haber centros de práctica que conversen con esos intereses que tienen los estudiantes. Y asimismo, que estas prácticas en contextos no escolares no sean como solo de un semestre, porque como que solo hacen las prácticas ese semestre y ya no vuelven a ver ninguna otra materia que tenga que ver con el contexto no escolar. Entonces también otra de las mejoras que proponemos es que se vinculen muchísimo más espacios durante toda la carrera que les posibilite pues como habitar ese tipo de espacios por fuera de la escuela. Esas son principalmente como las dos mejoras que proponemos para la licenciatura. Muy bien, bueno, para ir cerrando, ¿cómo podríamos valorar en términos de edad estas innovaciones? ¿Son estrategias que están apenas surgiendo como un prototipo o son estrategias que ya tienen alguna implementación y están consolidadas? ¿En qué estado de madurez estaría cada una de esas estrategias que ustedes identificaron? Bueno, en el caso de la licenciatura en Ciencias Sociales ya hay una consolidación, se le sigue trabajando en ello,
pero como toda innovación tiene que seguirse pues como nutriendo, porque como les dije anteriormente, muchas veces como que los estudiantes les queda gustando esos espacios, pero ya no tienen más posibilidades de como de volver a hacer esa reflexión, sino que ya continúan con la siguiente práctica, otra vez en contexto escolar, entonces no tienen como esa posibilidad de reflexionar. Entonces el tipo de madurez estaría consolidada, pero sigue ahí pues como trabajando. La licenciatura en Ciencias Naturales, ya también esta innovación está consolidada. Desde el semestre 2018, digamos, las personas que estaban cursando la carrera se les hizo la propuesta, a partir del 2018, cambiarse de programa para los que fuera posible. Y ya también en este momento tengo entendido que están haciendo o ya se está empezando a implementar un nuevo programa con unas nuevas mejoras. Entonces también esta está como volviéndose a dar, por así decirlo, pues está mejorando nuevamente. O sea que es un ciclo que vuelve a comenzar, ¿cierto? Se consolida, pero entonces surgen nuevas necesidades y nuevas innovaciones. Bueno, el tipo de madurez del semillero Piensias lo identificamos como escalamiento, ya que como anteriormente mencionamos, responde a una necesidad al interior de la facultad, la cual es formar a licenciados o futuros docentes en el área de investigación, haciéndoles una invitación a que reflexionen sobre su quehacer y se piensen como investigadores y no solamente como docentes. El semillero ha venido implementando algunas mejoras como el abrir su convocatoria a unas además licenciaturas. También ha acumulado varias cohortes de estudiantes y ha logrado un reconocimiento al interior de la Facultad de Educación. Muy bien, bueno, y yo creo que para todos esta pregunta, y es, ¿a quién creen ustedes que deben ir dirigidas estas reflexiones? ¿Quién debería escuchar este análisis que se hace de los programas de formación de maestros en materia de innovación? ¿Quién? Nosotros mismos como estudiantes. ¿Por qué, Jensi? Porque son procesos que a nosotros mismos nos convocan, nos atraviesan, ¿cierto? No solamente cuando estamos cursando el pregrado, sino luego cuando ya lo estemos ejerciendo. Entonces poder saber qué estrategias de mejora se piensan en favor hacia nosotros es importante. Nos va a capacitar de una mejor manera y ya. Paulina. Bueno, este análisis que hicimos creo que va no solamente a los estudiantes, sino que va direccionado también a pues como a los comités y las mesas administrativas, porque eso también puede ser un mismo ejercicio de evaluación que les puede permitir volver a repensarse los procesos que se están dando. Y también quería agregar algo como relacionado con la última pregunta que le hiciste ahora a los compañeros, y también se relaciona con lo que dijo Oscar de que hay que separar, digamos, si se hace innovación de la facultad a los estudiantes, porque sí, la universidad, la facultad responden a unas cosas que piden a nivel nacional, que está apuntando en este momento a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Obviamente no es ajeno y se están convocando a proyectos que se relacionan con esto, pero ¿cómo lo recibimos nosotros como estudiantes? Por ejemplo, lo que mencionan las compañeras del semillero, ahí está, pero ¿cuántas personas están participando de ese? ¿Cómo lo reciben? O sea, es un poco complejo porque es como si estuviera dividida un poco la facultad de los mismos estudiantes que la habitamos. Bueno, yo me recojo un poquito en lo que dice Pau y pues en general yo creería que es toda la Facultad de Educación, porque a todos nos compete este tipo de temáticas y de espacios para poder seguir nutriendo muchísimo más en la innovación didáctica y curricular a la que la Facultad de Educación le está haciendo como tanta apuesta. Entonces es muy importante y considero que muchos de los estudiantes que estamos en la facultad, si por ejemplo si no hubiéramos estado en este curso, seguiríamos con esa visión o con esa definición errada de innovación.
Entonces yo creo que eso es como algo muy importante en lo que se debe trabajar y en lo que sería bueno que pues los estudiantes estuvieran aquí conociendo un poco acerca de qué son las innovaciones que se están dando en la Facultad de Educación. No sé, pienso que las compañeras ya han recogido como todo, en especial pues digo que, como decía la compañera Daniela, que la Facultad de Educación y nosotros mismos como estudiantes, pues por todo lo que han dicho, pues no, los procesos de innovación no se dan de la nada, pero tampoco son cosas como novedosas, sino que pueden estar acá y creo que al darnos cuenta de lo que es una innovación podemos identificar no sé qué tipo de procesos pueden llegar a convertirse en una innovación, como a transformarse. Bueno, yo agregaría que también es importante, coincido con que debe ser de conocimiento de toda la comunidad académica, pero también en el sentido de poder involucrarnos desde los diferentes roles, ¿cierto? No esperar que la innovación venga de parte de los administrativos o de los mismos comités académicos o de carrera, sino también cómo identificar la posible participación de los estudiantes en el lanzamiento o en el desarrollo de diferentes innovaciones que todavía se requieren para estos diferentes programas. Bueno, de esta manera concluimos este panel. Muchas gracias a todos y a todas los estudiantes de este curso, al profesor Andrés también que hizo parte de este curso en el 2023-2, a las profes que nos acompañaron y esperamos pues que este material sea de circulación y consulta de los diferentes estamentos en la facultad. Muchas gracias.